Les voy a presentar en este momento el caso de Irinea Buendía, que en la lucha del caso de Mariana Lima, su hija, se ha convertido en un pilar y un parteaguas de los feminicidios en México. Esto lo grabé en la Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 2 de diciembre, en unas pláticas que hubo. Espero lo escuchen con atención y lean la sentencia. Quiero decirles que mi hija Mariana Lima Buendía llegó al municipio de Chimalhuacán, Estado de México, porque ella estaba estudiando en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella quería ser licenciada en Derecho, ella quería ayudar a la gente humilde que no tiene para pagar un abogado o una abogada. Y entonces ella eso es lo que quería hacer, y llega a hacer su servicio social a Chimalhuacán, Estado de México, y allí conoce al sujeto que más tarde sería su propio verdugo. Ella llegó en el 2006, el 13 de diciembre del 2008, se casa con este sujeto asesino feminicida, y el hombre que logró amarla, respetarla y protegerla fue su propio verdugo. Pero fue tan cobarde que dijo que mi hija se suicidó. Y según el dicho de él, del propio asesino, mi hija se suicidó con un cordón de este tamaño, con un cordón de 5 milímetros de diámetro que estaba sostenido de una armella de este tamaño, porque era la que sostenía las cortinas de la puerta. Eso fue lo que dijo, y yo hice las pruebas de resistencia con este cordón. Yo me colgué con este cordón no para matarme, yo me colgué con este cordón para ver cómo quedaba la señal en el cuello, y quedaba de manera oblicua. Y mi hija en el cuello no tenía la señal de manera oblicua, tenía la señal de manera horizontal. A pesar de que el sujeto la había colgado sentada en un muro, y estaba colgada con un cordón de este que les estoy enseñando. Allí se veía claramente en 2 fotografías que él le tomó con su celular, que se veía de manera oblicua, pero no quedaron marcadas, porque cuando la sentó en el buró y que la colgó de una armella en donde estaban sostenidas las cortinas, ya estaba muerta. Ya la había matado con violencia, por eso es que no se le marcaron esas líneas oblicuas. Él ya la había estrangulado. Llegó la asesina, la mata con violencia el 28 de junio de 2010. Y la mata con violencia porque mi hija le había dicho que se iba a suicidar, que se iba a divorciar de él, porque ya no aguantaba la vida que le daba. Vivió 18 meses casada con él, pero ya no aguantaba la vida de violencia que le daba. Ella vivió violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, de todas las violencias habidas y por haber, mi hija Mariana Lima Buendía vivió. Ella era lo que desayunaba, era lo que comía, era lo que cenaba, pura violencia. Y finalmente, el 28 de junio del 2010, ella decide hacer su proyecto de vida, llega a mi casa, yo tengo mi casa en Nezahualcóyotl, Estado de México, y hace su proyecto de vida en donde este sujeto ya no entraba en su vida, y resulta de que dijo, ya no voy a soportar un golpe más de Julio César, que así se llama el hombre, y voy a divorciarme de él, porque ya no aguanto la violencia que me da. A pesar de que yo denuncié el contexto de violencia que mi hija vivió, las autoridades solamente tomaron en cuenta
la investigación en cuestión de suicidio, porque él denunció que mi hija se había suicidado y que no quería que se investigara como homicidio porque Mariana Lima Buendía, su esposa, había decidido suicidarse, lo cual no era cierto. No era cierto porque cuando la médica forense le hizo el dictamen de necropsia, el día de los hechos, la médica forense Yaneli Joanny Carrasco Lugo supo perfectamente que mi hija no se había suicidado. Y lo supo perfectamente porque si ella había pasado por la universidad y había estudiado la carrera de medicina, sabía perfectamente en dónde estaba la fractura, y la fractura estaba en el cartílago cricoides. ¿Dónde está el cartílago cricoides? Está abajo del cartílago tiroides, que conocemos vulgarmente como la manzana de Adán. Abajo de este hueso está el cartílago cricoides. Y si Mariana Lima Buendía, mi hija, se hubiera suicidado, la fractura no hubiera estado hacia abajo, hubiera estado hacia arriba, porque cuando se ahorcan se detiene el hilo o la cinta o lo que utilicen con la mandíbula. No corre hacia abajo. Esa médica supo perfectamente bien que mi hija no se había suicidado, pero ella quiso ser cómplice de ese asesino feminicida porque él era un policía judicial, lo que ahora es un policía de investigación. Yo denuncio desde el primer día el contexto de violencia y lo acuso como el asesino de mi hija Mariana Lima Buendía, y desgraciadamente el Ministerio Público dijo que yo no sabía, que el que sabía era él y que iba a poner allí como él consideraba que se tenía que poner, y puso en contra de quien resulte responsable, a pesar de que yo dije con nombre y apellido el nombre del asesino de mi hija. Denuncié contextos de violencia grave ante las autoridades y lo siguieron protegiendo, y en septiembre de 2011 la Ministerio Público Liliana Ivonne Banda Gómez, junto con la primer fiscal de feminicidios, Guadalupe Liliana Rosillo Herrera, determinan el nuevo ejercicio de la acción penal, y en ese momento nosotros estábamos esperando la respuesta en tiempo y forma. Se pasó el tiempo y no nos dieron en tiempo y forma la respuesta, y nos pasamos a Toluca con los recursos jurídicos necesarios. Solicitamos 3 amparos, de los cuales uno de plano nos lo rechazaron, el segundo nos lo dieron para 30 días, y si no habían podido resolver el feminicidio de mi hija Mariana Lima Buendía en todo el tiempo que había pasado, menos lo iban a poder resolver en un mes. Solicitamos otro amparo, ya nos lo dieron bien, con ese nos dirigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el caso de mi hija fuera traído. En septiembre del 2013, el caso de mi hija Mariana Lima Buendía es atraído, y el 25 de marzo del 2015 nos dan la sentencia Mariana Lima Buendía, la cual con esta sentencia tiene su nombre porque fue a petición de mi esposo y mía, y fue como honor a su memoria que le pusieron sentencia a Mariana Lima Buendía. Ahorita, cuando nos dan esta sentencia, le dicen al procurador, porque todavía no había fiscalía de feminicidios, que terminara de hacer la investigación que había quedado inconclusa. Terminan de formaron un grupo multidisciplinario con perspectiva de género, y entonces terminan de hacer la investigación en 15 meses. En 15 meses consignan el caso ante el juez primero de lo penal en Nezahualcóyotl Gordo,
y dan la orden de aprehensión. Lo detienen el 23 de junio del 2016 y como pide duplicidad de término el 29 de junio del 2016, 6 años después de que la había matado con violencia, le dan el auto de formal prisión, se inicia el proceso, durante el proceso 6 años con 5 meses. Después de 12 años con 5 meses, hemos terminado ese proceso. El 26 de septiembre se dio el cierre de instrucción. El 12 de octubre metimos las conclusiones. Nosotros, 10 días después, los defensores del asesino de mi hija, Mariana Lima Buendía, meten sus conclusiones, en donde no tienen absolutamente nada, porque meten como 6 dictámenes sin perspectiva de género. Nosotras tenemos más de 50 dictámenes, todos los dictámenes con perspectiva de género, y además, después de que el cuerpo de mi hija fue exhumado el 22 de septiembre del 2015, encontraron en 3 uñas de la mano derecha, encontraron material genético que no era de mi hija, de mi hija Mariana Lima Buendía, lo cual nos demuestra que sí hubo maniobras de lucha, de defensa y forcejeo, porque ese material genético no era de ella. Y si la médico forense el día de los hechos hubiera hecho su trabajo con ética profesional, nosotras, mi familia y yo, no anduviéramos dando todas estas vueltas que estamos dando, porque desde ese día se hubiera comprobado que el asesino allí estaba. Pero prefirieron mejor hacerse cómplices del asesino y decir que mi hija se había suicidado. Tenemos 3 dictámenes médicos con rigor científico y el cuarto, que fue el primero que hizo la médica forense, en donde ella misma determina en dónde estaba la fractura en el cuello de mi hija, y los 3 médicos forenses que hicieron sus dictámenes después de la exhumación del cuerpo de mi hija Mariana Lima Buendía, y que determinan que mi hija no murió, no se suicidó, no se ahorcó, sino que murió con violencia por asfixia mecánica, por estrangulación armada. Entonces, lo cual quiere decir que la Fiscalía del Estado de México de ese tiempo, del 2010, dejó de hacer su trabajo, y todo por hacerse cómplice de un asesino feminicida, un servidor público, policía ministerial, lo que ahora es un policía de investigación. Ahorita nosotras estamos haciendo esta caravana porque lo que les queremos decir es que esta sentencia, Mariana Lima Buendía, es un manual para poder resolver todos los feminicidios, porque guía los pasos a seguir de lo que se tiene que hacer, que el Ministerio Público es el que tiene que argumentar, que fundamentar y motivar todo lo que se tenga que hacer, porque esto es lo que dice la sentencia Mariana Lima Buendía. Lo que ganamos es que toda muerte violenta de mujeres se tenga que investigar con perspectiva de género y para poder acreditar que se trata de un feminicidio. Lo que ganamos es que se tienen que sancionar a todos los servidores públicos que incurrieron en omisiones, falencias, negligencias, obstrucción a la investigación y obstrucción a la justicia. Lo que ganamos es la reparación integral del daño
que no nada más contempla la cuestión económica, sino los memoriales, las disculpas públicas y la capacitación personal de todos los servidores públicos de los 3 niveles en cuanto a perspectiva de género, y que esa recomendación también la da el Comité de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, por sus siglas en inglés, la CEDAW. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotras realmente. Servidores públicos que estén comprometidos, no con nosotras, que estén comprometidos y comprometidas con la verdad. Es cuando. La lucha sigue para Irinea, ya que en 2020 su otra hija, Guadalupe Michelle Lima, fue baleada el pasado 20 de enero en Iztapalapa. Entonces, Irinea sigue su lucha y el Estado continúa intentando silenciarla.